Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder participar una vez más de esta mesa de estudio. Queremos enviar un saludo hasta donde están todos nuestros hermanos y hermanas que participan de esta mesa de estudio. Ya estamos en la lección número 11, José, experto en sueños. Y bueno, a través de esta lección, de este estudio, nosotros vamos a recordar que los personajes bíblicos que abrazaron la fe, que se adhirieron al pacto con Dios, eran personas como ustedes y como yo. Personas que tenían un entorno, un pasado, que tenían detalles en sus hogares, en sus familias, pero personas que Dios usó, personas que no se dejaron vencer por la presión social y permitieron que el sueño divino se cumpliera en sus vidas. Y bueno, se ha dividido este estudio en tres secciones. La primera sección, el entorno del soñador. La segunda sección, Dios convierte el mal en bien. Y la tercera sección, un experto en sueños. Quiero invitarles para que pidamos la dirección de Dios mientras participamos juntos de esta mesa de estudio. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por la oportunidad de estudiar la palabra. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, que a través de los comentarios, las lecciones que se desprendan del estudio de tu palabra, Señor, podamos crecer y podamos también recordar de que no importa cuál sea la circunstancia que estamos viviendo, el Señor puede cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Bendice a los participantes, bendice a los que oyen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos listos para dar inicio a nuestra lección y el punto número 1, el entorno del soñador. Antes de que nos adentremos al estudio de la lección, quiero darle la bienvenida al pastor Jolman Méndez, el pastor del distrito de Narvarte, y al pastor Job Alcázar, departamental en nuestra asociación metropolitana. Pastores, muy bienvenidos. Gracias por la invitación. Un gusto volvernos a encontrar aquí para estudiar la palabra de Dios. Un gusto. Pastores, desde la lección pasada nosotros nos dimos cuenta de que el hogar de Jacob no era un hogar perfecto, era un hogar que tenía detalles. Sin embargo, llega un punto en la familia, en la dinámica familiar, que los problemas se hacen visibles. Los problemas se hacen ya palpables. La envidia, las rencillas, las envidias, los pleitos no pueden más pasar por asuntos de pensamientos, ya empiezan a tomar formas verbales, incluso que se vuelven físicas, pastores. Definitiva diferencia de los cuentos de hadas, donde todo es maravilloso y fluye todo muy bien. Encontramos que en la vida real y en la Biblia somos seres humanos que tenemos luchas y dificultades. Y me llama la atención cómo empieza el versículo 2 del capítulo 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y vamos a ver precisamente cómo están ellos viviendo experiencias muy interesantes, donde ahí Dios se manifiesta maravillosamente en personas como ustedes y como yo, que con luchas, con dificultades, con situaciones disfuncionales, Dios en su gracia se manifiesta, pastor, maravillosamente. A mí me parece que el aspecto, el descubrir o el analizar un poquito la vida de José, el entorno familiar de José, nos ayuda a entender pues,
lo que se desencadena a partir del capítulo 37. Me llama la atención varias cosas, ¿no? Jacob tiene 2 esposas, que son hermanas, y que evidentemente ama más a una que a otra, y las dos lo saben, saben a quién ama más Jacob, porque trabajó por ella, la pidió primero, su suegro lo engañó, etcétera, ¿no? Cada una de ellas tiene 2, cada una tiene una sierva, así que son 4 mujeres que comparten la vida, 2 hermanas y sus siervas, con Jacob. Y cuando leemos el entorno de la descendencia de los hijos de Jacob, comenzamos a ver que fue justamente la hermana que, no sé si decirlo así, que menos amaba a Jacob, la que comenzó a darle hijos. Así que comienza Lea a darle hijos. Luego de que Lea deja de darle hijos, Raquel no podía, entonces pone a su sierva a darle hijos. Luego la sierva de Lea, luego Lea le da otros. Es una situación complicadísima hasta que finalmente Dios permite que Raquel tenga hijos. Todo ese entorno, todo ese entramado, esas relaciones tan duras, tan difíciles entre estas mujeres, pues lógicamente genera que el ambiente entre hermanos sea un ambiente muy, muy complicado. De hecho, resalto los primeros versículos siguiendo la lectura que hace el pastor Job. Número 1 dice que Jacob amaba más a José que a sus hermanos, y que sus hermanos lo sabían, es decir, no disimulaba ese aspecto, ¿no? Y entonces dice que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente, es decir, ya había una tensión terrible en esa relación entre el padre y los hijos. De las mujeres no se dice, pero evidentemente había el asunto de que comenzaran a competir con quién le daba más hijos, ya había una relación, y luego entre hermanos había una terrible relación, y eso enmarca justamente el estudio de esta semana. Ahora, Pastor Job, perdón, parece que se están repitiendo patrones, de acuerdo a lo que leyó el pastor en el versículo 2, de que Jacob amaba más a José. Es un patrón del pasado, ¿no es así, pastor? Totalmente, es otro reflejo más que no se ha aún roto, ¿verdad? Y encontramos que José tiene 17 años, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Vive con los hijos de las siervas porque era el más pequeño, y me llama la atención la parte última del verso 2 que dice: y José contaba a su padre la mala fama de ellos, de los hermanos, de los hijos pues de Jacob. ¿Quién le va a gustar así a José, no? Que su actitud de ser considerado, ya que dijo el pastor Jorman, el hijo de la mujer amada, ¿verdad? El más chico, ¿verdad? En condiciones que están interesantemente reflejadas ahí, y aparte que los acusan, ¿verdad? Es el visor del papá. Es interesante encontrar esta escena que está pasando, y ya como hemos dicho, es muy claro que era el más amado, era muy abierto el asunto de que era consentido. Creo que esto nos debe ayudar a pensar, inclusive también como un comentario extra, la importancia de tener un equilibrio correcto en el asunto de la familia, ¿no? En relaciones familiares entre padres e hijos. Creo que es importante hacer ese equilibrio como familias y mantener un criterio correcto con todos. En esa perspectiva, pastor, yo no sé cómo lo ves tú. Me parece a mí que hay conductas y actitudes que son inconscientes, y hay otras que son conscientes. Por ejemplo, una de las descripciones que hace la Biblia es que Jacob amaba más a José porque era el hijo de su vejez y de la mujer que realmente amaba, que era Raquel. Es decir, es posible que algunas de esas manifestaciones fueran inconscientes, simplemente eran fruto de ese amor. Pero el que se sentara y pensara y mandara hacer la túnica de colores para José, ya era algo, ya era una conducta que él sabía que podía incrementar el nivel de choque en esa relación. Así que me parece que hay asuntos que se generan inconscientes, pero que nosotros tenemos que vigilar, ¿no? Como padres, como esposos, en relación a cómo estamos manifestando nuestro amor y cómo estamos relacionándonos con nuestro entorno familiar.
Y es real que cuando eso pasa, pues sí se genera resentimiento, se genera molestia. Como dice el versículo 4, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían. Es clarito, ¿verdad? Es una actitud, reacción natural del ser humano cuando pasa algo así. Y agrega, y ya como lo comentaba, no podían hablarle pacíficamente. Es decir, siempre había discusiones, siempre había problemas entre ellos. Pastores, los celos, las envidias, es algo, pudiéramos decir, hasta natural en el corazón humano. Cuando los hijos son pequeños, no sé si les pasó, Pastor Jorman, Pastor, y de repente uno como pastor carga a un pequeño y lo ve tu hijo, como que se acerca a ti y te dice, no lo cargues a él. Yo soy tu hijo. Cárgame a mí, no sé, a mí me pasó, seguramente a ustedes también. Ahora, esos celos, esas envidias, llegan a crecer a tal punto de que se convierte en odio. Y ese odio como que empieza a tomar escalada, pastores. Una escalada de que ya no es algo que se piensa. Ya no es algo que se piensa. Ya es un secreto a voces. Ellos hay algún punto en que no se soportan. Y no solamente por las actitudes de los hijos mayores. Hay una brecha generacional, hay una brecha de edades ahí muy grande. Bueno, la imprudencia, no sé, de José al contar sus sueños, pastores. Hay el dicho, ¿no? Que ¿cuál es la gota que derramó la copa, ¿no? Yo veo dos. La primera es el que Jacob confeccionara un vestido especial para él, que era un vestido prácticamente como haciéndolo príncipe entre sus hermanos. O sea, el vestido no era solamente un regalo, era un símbolo. Así que lo que hace Jacob es decirle a sus hermanos... Como si fuera primogénito. Exactamente, como usurpando la primogenitura, en este caso de Rubén, que es realmente el primogénito. Y la segunda gota la señala muy, muy específicamente el versículo 5, porque dice, tuvo José un sueño. Pero ese no fue el problema no fue el sueño, porque ahí está Dios obrando en ese sueño. Dice, y contó a sus hermanos. ¿Cómo lo contó? Pues el resultado es que dice, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Ahí fue esa gota que derramó y que entonces desencadena actitudes terribles en los hermanos que uno no las pensaría, pero que hacen parte pues de la naturaleza humana. Pastor Job. Definitivamente, esa frase que está en el versículo 6, ellos llegaron a odiarlo aún más que leyó el pastor, está otra vez dicha en el versículo 8. Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Es decir, está pasando aquí algo, ¿verdad? Definitivamente Dios está dirigiendo por un lado también y quiere revelar planes para José, que inclusive no sabía qué es lo que significaban, pero en el contexto de lo que estamos hablando de la familia, sí había problemas, es un entorno serio de dificultad. Y yo creo que hay que entender también y comprender resaltar que Dios tiene misericordia. Amén, porque aún en medio de una familia tan problemática, Dios puede actuar. Y yo creo que, pastores, aquí podemos encontrar certeza en la gracia del Señor y su misericordia para nosotros. Pastor, gracias por ese comentario. Realmente yo creo que ese es el punto que debemos resaltar en este momento, en esta lección. Cómo Dios ocupa el entorno y en medio de ese entorno Dios elige a personas para que estas personas puedan cumplir un papel que muchos dirían, como dijeron de Jesús, este es el hijo del carpintero. Dios ocupa los entornos y en medio de esos entornos manifiesta gracia, manifiesta misericordia y bueno, alabamos el nombre del Señor por esa misericordia manifestada hacia el ser humano, Pastor Yolman. Definitivamente. Algo digno de resaltar de esta historia y de las historias bíblicas, hermanos, es que las historias están relatadas incluyendo lo bueno
e incluyendo lo malo también. Es decir, no es una historia épica de un héroe perfecto, no ocurre así. Hay un entorno imperfecto, hay errores. Estamos hablando de los hermanos, estamos hablando del papá, pero seguramente José también tenía sus errores como persona. Seguramente el hecho de que su padre desde muy pequeño lo haya consentido tanto, fijó en la personalidad de José algunas conductas, algunas actitudes que no eran positivas y que alentaban justamente este odio de parte de los hermanos. Pero en medio de toda esa imperfección, en medio de inclusive esa intención de los hermanos de quitarle la vida, Dios intervino de una manera maravillosa porque había un plan superior a José, superior a Jacob y superior a todos ellos. Ahora, yo creo que resaltar para ir aterrizando el punto, el hecho de que aunque los hermanos de José, incluso en algún momento, pastor, su padre pues cuestionara los sueños, vale la pena resaltar el hecho de que José tenía ideales por los cuales estaba dispuesto a dar su vida. Y qué importante es en medio de los entornos donde nos toca crecer, abrazar esos ideales. Y bueno, yo quiero resaltar, los ideales que Dios tiene para la raza humana, José creía que eran posibles vivirlos. José creía que eran posibles vivirlos, Pastor Job. Sí, definitivamente creo que José comprendía los propósitos de Dios para su vida, aunque había una situación que ya hemos descrito de su familia, ¿no? de manera muy clara. Y la lección también nos menciona un elemento, una referencia de Mateo, de las palabras de Jesús, de la actitud que debemos tener los seres humanos, hablando de este entorno familiar, de celos, de envidias, de discordias, de todo lo que estamos diciendo y de propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Qué importante es recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 20 que están referidas en la lección, el versículo 26. Pero entre vosotros no será así, al contrario, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser vuestro siervo. Creo que esto nos enseña a identificar en esta historia la importancia de comprender que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y este principio es básico para poder lograrlo. Amén, amén. Pastor Yolman. Pues yo cierro mi intervención en este punto señalando el presente profético de José. Es decir, parece que para esa edad, 17 años, José tuvo esos sueños. Claramente estaba hablando de sus hermanos, claramente después del primer sueño, lo que leía el pastor en el versículo 8, después del primer sueño, los hermanos sabían que se refería a ellos, esas 11 espigas, y la luna y las estrellas. Y luego vino el segundo sueño y remató el asunto, pero ahí está que Dios había llamado a José con un propósito. José era un profeta, ¿sí? Y de hecho es interesante porque José está al lado de Jacob, de Abraham, de Isaac, pero en el relato de Génesis, los capítulos 37 hasta el último de Génesis abarcan a José, es decir, la historia de José abarca más, está más amplia que la del mismo Abraham, Isaac y Jacob. Eso dice algo respecto al propósito que Dios tenía con José. Amén, amén. Gracias, Pastor Kitim Silva, en su libro José el Soñador, dice que los sueños de José no lo compartían sus hermanos, pero no por eso invalidaban sus sueños. No invalidaban sus sueños. Y bueno, la sierva del Señor dice, yo quiero leer Patriarcas y Profetas, página 215, dice, la inspiración registra fielmente las faltas de los hombres que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltaban más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto y han sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de las Escrituras consiste en que ella no hermosea las acciones de sus personajes principales, ni tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres están sujetas
a prejuicios que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial. Si la Biblia hubiera sido por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable, pero tal cual es, nos proporciona un relato correcto de nuestras vidas. Y no solamente eso, nos proporciona esperanza. Dios tiene un sueño para ustedes y para mí. Dios tiene un plan para ustedes y para mí. Y hay veces que nosotros pensamos que esos sueños o ese plan depende de las circunstancias que nos rodean. Y no es así. Depende del plan, del propósito divino. Y bueno, José tenía una misión que cumplir. Él se convierte en algún momento en un profeta de Dios. ¿Tenía una familia perfecta? No. Pero tenía un Dios perfecto, que tenía un plan perfecto y que quería cumplir sus propósitos en él, como quiere cumplirlos en nosotros. Vamos a cerrar este punto, vamos a una pausa. Quisiera darles la bienvenida, amigos míos, a los monumentos de la profecía. Creemos que este va a ser un estudio bíblico espectacular, porque vamos a tomar los puntos sobresalientes de la profecía de la Biblia y los vamos a desglosar juntos. Es algo que he estado haciendo durante 30 años y no me canso de ver lo milagroso de la palabra de Dios y compartirlo con los demás. Veo que cambia la vida de las personas. Ahora quiero darles un examencito. ¿Reconoce alguno de estos lugares? El de la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Y dónde está ubicada el Eiffel Tower? En París, en Francia. ¿Y el de la derecha? Inició en Francia. Y ahora está en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Estos son monumentos reconocidos en el mundo entero. ¿Y qué me dicen de los siguientes dos? ¿Reconoce el edificio blanco? Tenemos el Taj Mahal. ¿Y dónde está ubicado? En la India. Y a su lado tenemos las grandes pirámides. ¿De dónde? De Egipto. Estos son monumentos que conocemos en el mundo entero y nos ayuda a identificar lugares, ubicaciones y momentos en la historia cuando fueron creados. Hay un número de monumentos en la Biblia que también nos dan algunos vislumbres de dónde estamos en el continuo bíblico de la historia. Y es en eso en que se basa la lección de esta noche. Hi friends, this is Pastor Doug Batchelor with Amazing Facts, and I want to tell you how much I'm looking forward to being together with our friends in Mexico City this October. You know, Jesus said that he wants us to go into all the world and preach the gospel. He told us he wants us to seek and to save the lost. This was his purpose in coming. And I believe the Lord is going to be with us and bless in a special way as we do the thing that is the closest to the heart of God. So be praying now for the outpouring of God's Spirit on our meetings in Mexico City, and I look forward to being with you soon. God bless you. Estamos listos para iniciar el punto número 2, que lo hemos titulado Cuando Dios convierte el mal en bien. El mal en bien. ¿Y quién pensaría, pastores, que Dios interviene en medio de una familia donde hay ira, rencillas, rencores, peleas? Sin embargo, la vida tiene que continuar. Y los hermanos de José están acampando, cuidando las ovejas, y entonces su padre lo manda, Pastor Yolman, lo manda a ver cómo están sus hermanos, qué reporte tienen de las ovejas. ¿Qué ocurre a continuación, pastor? Bueno, José no sabía qué le esperaba al encontrarse con sus hermanos. De hecho, el relato señala que en el camino él se perdió.
y que un hombre no menciona nada más, lo encontró perdido en el campo y le señaló hacia dónde estaban sus hermanos, hacia Dotán. Así que José, sin saberlo, es dirigido prácticamente hacia la cueva del oso. Y cuando sus hermanos lo ven, me llama la atención y quiero resaltar esta parte, cuando sus hermanos lo ven, le tienen ya un apodo. Le tienen el apodo, ¿no? Le dijeron entre ellos, ahí viene el soñador. Que es interesante que esa palabra o ese término que usan los hermanos se refiere a un experto en sueños. Parece que ellos lo decían de broma, lo decían de burla, pero resultó supremamente cierto porque José se convierte en un experto en sueños utilizado por el Señor. Así que ahora los hermanos vienen y la intención que tienen los hermanos ahora con José es quitarle la vida. Pastor, ¿cómo es, compañeros, las maneras providenciales en cómo Dios actúa? Porque prácticamente, como mencionó el pastor Yolman, Jacob va a convertirse, o Jacob va a una muerte segura, y sin embargo, cómo Dios usa esos momentos, no solamente para que en el futuro José se convierta en el hombre que debe ser y deje de ser el niño mimado que es, sino para mostrarnos cuán peligrosos son los sentimientos, los pensamientos que acariciamos en nuestros corazones, Pastor Job. Sí, totalmente. Encontramos muchos elementos para comprender. En primer lugar, que el versículo 18 dice que aún ni siquiera llegaba con ellos y ya proyectaban matarlo. O sea, ya estaba en la mente maquinada la idea de matar. Aún no llegaba, ¿verdad? Además de que ya refirió el pastor Yolman que dijo el asunto del apodo, el soñador. Y también encontré lo que tú mencionas, Pastor Francisco, que dentro de esas situaciones Dios provisionalmente actúa también, se manifiesta. Y aquí empezamos a encontrar en el versículo 21 cuando dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Empezamos a ver cómo Dios empieza a intervenir, cómo Dios también en medio de tantas dificultades usa también a personas para proteger a sus hijos. Y aquí en este caso José usa a su propio hermano, ¿verdad? Que le dice, no lo matemos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Aquí encontramos una referencia de intercesión también para José. Muy interesante también esto. Pastor Yolman, muchas veces nosotros pensamos que la venganza, no sé, darle rienda suelta a esas emociones que nosotros tenemos, si finalmente van a resultar en aquello que nosotros tanto anhelamos. No ocurrió así con los hermanos de José. Es decir, lo comentábamos antes de grabar este momento. Lo comentábamos y decíamos, tenían todo, es decir, no mataban a José o no se mataban entre ellos por falta de oportunidades. Exactamente así es. O sea, el odio que había en sus corazones era suficiente pues, en ese momento para quitarle la vida a José. Encontramos ahí una narración muy específica. El escritor es muy específico en señalar la intención que hubo en el corazón. Ahí encontramos al hermano mayor, a Rubén, intercediendo en primera instancia y diciéndole a los hermanos, él les recuerda a sus hermanos o los invita a no matar a José. Así que lo echan en un pozo. Me llama la atención ese versículo, los versículos 24 y 25, porque dice que, bueno, José venía y en el versículo 23 dice que traía justamente aquella túnica. Yo imagino que cuando lo vieron y justo lo vieron con esa túnica, pues como que un poquito más de odio sintieron, le sirvió la sangre un poquito más, le quitan la túnica, lo echan al pozo y dice el versículo 25 que se sentaron a comer. Así que mientras José estaba ahí consumiéndose por el miedo, ellos se sentaron tranquilos a comer y a esperar entonces qué iban a hacer con José. Su intención inicial era matarlo, pero afortunadamente Dios
comenzó a mover las cosas, levantaron la vista, vieron esa compañía de los ismaelitas, y entonces Judá es el que finalmente hace una intervención efectiva y le dice: no lo matemos, mejor vendamos. Y tal vez la intención de ellos era deshacerse de José. Evidentemente la suerte de José no le esperaba nada bueno, inclusive tal vez la muerte, lo iban a vender como esclavo. Era deshacerse de José y limpiar sus manos de la sangre de su hermano. Pero Dios convirtió ese mal en bien, y aquí es donde encontramos una gran lección. Cómo Dios convierte esas malas intenciones del corazón de esos hombres y tuerce todo ahora para el bien de José y de ellos mismos, porque sin saberlo, en unos años posteriores, José iba a librar sus vidas. Pastor Job, esta intervención divina no solamente se ve en la vida de José. En el estudio de esta semana encontramos que Dios interviene también en la vida de una mujer que su nombre es Tamar. ¿Quién es esta? Bueno, cuéntenos un poco de su historia, pastor. Bueno, qué interesante. Bueno, conectamos la escena de que Judá, el mismo que dice no lo matemos, mejor vendámoslo, encontramos en el versículo 1 del 38 que decide alejarse de sus hermanos, ¿verdad? Y ahí conoce, ¿verdad?, a la hija de un cananeo llamado Súa, y la tomó por su esposa y llegó a ella. Y ella quedó encinta y tuvo un hijo que se llamó y con otro hijo que se llamó también Onán. Y ahí encontramos que entonces la esposa de ¿verdad?, es precisamente esta mujer que estás mencionando, Tamar, ¿verdad? Y encontramos ahí precisamente esta referencia. Y interesante entonces que muere, ¿verdad? Y bajo esta escena entonces encontramos que también la esposa de Judá encuentra elementos para decidir, muere también la esposa de Judá, y decide buscar, ¿verdad?, a alguien más para consolarse, lo ponemos entre comillas también esa frase, ¿verdad? Y encontramos que Tamar, que era la nuera, o la anterior nuera, pues se viste de prostituta, ¿verdad?, para engañar. Y qué interesante encontrar otro engaño más en de estos personajes bíblicos. Y aquí encontramos entonces que esta mujer queda embarazada de Judá, ¿verdad? Y ahí viene todo lo que tiene que ver con el asunto de Tamar. Muchas gracias, Pastor Yolman. Otra historia sórdida, o sea, que nosotros la leemos, es más, la escuchamos y nosotros decimos: ¿cómo puede ser que una historia tal se encuentre en la Biblia? No somos distintos. El ser humano de ahora no es distinto al ser humano de aquellos tiempos. Tiene los mismos problemas, las mismas dificultades, pero el Señor interviene. Había una ley, ¿se acuerdan cómo se llamaba esa ley? Esa ley donde habría que, el hermano tenía que redimir. Sí. ¿No era el levirato? Sí. Donde habría que, o sea, si el hermano siguiente o el hermano mayor tenía que tomar. Tenía que redimir a la esposa para que la esposa pudiera tener descendencia y bueno, hubiera futuro para su descendencia. Y sin embargo, con esta trama, el plan de Dios va adelante. Dios interviene en medio de esa historia que hasta, no sé, si los niños le escuchan: hijito, como cuando pasan escenas en la tele, hijito, tápate los oídos, por favor. Sí, claro. O sea, me parece también, y lo mencionamos, lo quiero resaltar, que hay un aparente contraste. O sea, hay una intención del escritor de hacer un contraste entre el carácter de José correcto. Y en este caso el carácter de Judá. Lo último que ocurrió en el capítulo 37 es que Judá manifiesta y toma una decisión y presiona a sus hermanos para que no maten a José, sino que lo vendan. Y lo que sigue es entonces ahora Judá tomando otra clase de decisiones. Entonces, por esa ley, por esa ley Judá se compromete o le entrega el segundo hijo, que es Onán, a la viuda, a Tamar,
ese hijo también muere, se muere el primer hijo, y la Biblia dice exactamente que muere porque desobedeció a Dios, es decir, por impío Dios le da muerte. Onán viene y desobedece a Dios también, vierte en tierra, dice, cuando está con Tamar, para no darle descendencia. Es decir, Onán no está de acuerdo con esa ley que Dios ha establecido para el pueblo, y Onán dice, pues no le doy descendencia. Si es el propósito, no le doy descendencia, y por esa causa muere. Así que Sela, que es el último de los hijos, ese está más chico, y entonces hay una promesa de parte de Judá: cuando crezca Tamar, yo te lo voy a dar. Pero Judá se olvida de esa promesa, y Tamar está pensando que ya no va a pasar nada. Cuando alguien le dice a Tamar, Judá enviudó y Judá ha venido a este lugar para consolarse y para esquilar su rebaño, entonces Tamar ve una oportunidad. Y es muy específico, porque este hombre desconoce que es Tamar, pero pues tampoco no es que sea muy noble ese asunto. Él está buscando una mujer prostituta, y entonces se allegan, acuerdan un precio, y entonces él le dice, te voy a pagar, y ella dice, mientras tú me pagas, ¿qué me vas a dejar? Y le deja unas prendas, que ese también es parte interesante de la historia. Y entonces más adelante te enviaré un cabrito. Se usa ese término también, y hay una relación entre el 37 y 38. Correcto. Porque es el mismo, es un cabrito, otro cabrito que usaron en el 37 para matarlo, para sacar la sangre y ponérsela a la ropa de José. Así que usa esos términos. Hay una similitud en esos dos capítulos que hacen que los lectores relacionemos estos dos eventos, pastor. Agrego a esos elementos de paralelismo que hay entre el 37 y 38, tanto la palabra descender se encuentran tanto para José y para Judá. También se encuentra la palabra reconocer, también está ahí, las dos palabras. También la palabra mira, de observar, y la que tú mencionaste, pastor, de que es el cabrito, que está en el 37-31 y el 38-17. Y también esos paralelismos que estamos mencionando también tienen que ver con que en ambas historias, en ambas circunstancias, Dios está interviniendo, que a pesar de decisiones humanas, Dios hace cambios sustanciales para beneficio de la humanidad. Amén. Y bueno, ¿cómo podemos llamar a esto que en medio de ese ambiente Dios interviene como una intervención providencial de Dios? Una intervención providencial de Dios. De hecho, en la guía de estudio viene un pensamiento: así como Dios salvó a Tamar mediante su gracia y transformó el mal en bien, también salvará a su pueblo mediante la cruz de Jesús. Muerte a través de la vida. En medio de un ambiente poco favorable, vemos, Pastor Jolman, cómo Dios interviene maravillosamente en favor del ser humano. Es supremamente interesante, y por lo menos cuando leemos cuidadosamente el relato y vamos a otros textos de la palabra de Dios, encontramos algo difícil de creer, podríamos decirlo así. El capítulo 38 termina señalando que ese único encuentro, que es un encuentro sexual fortuito, incorrecto, por donde se le mire es incorrecto, termina con un hijo. Tamar queda embarazada, y bueno, de hecho termina con gemelos. Con gemelos, pero uno de ellos hacia el final de los versículos, en el versículo 29, ahí está, uno de ellos se llama Fares, y la otra es Sara. Y encontramos entonces aquí, conectando este nombre que aparentemente es el hijo de un encuentro incorrecto entre Judá y quien era su nuera, Tamar, confundiéndola con una prostituta.
ahora encontramos estos nombres, y yo quiero ir a Mateo capítulo 1. Y aquí encontramos entonces que tanto Tamar como Fares, su hijo, los encontramos en la genealogía de Jesucristo. En el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y ahí seguimos con esa genealogía hasta llegar a David y hasta llegar, por supuesto, a Jesús. Impresionante. Es decir, para mí esto es algo dignísimo de subrayar y recontrasubrayar. Esta mujer, Tamar, es la primera de 4 mujeres que son nombradas en la Biblia. Hablamos de Rahab, hablamos de Ruth, que son incluidas ahí. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios en la vida de estas personas? Y quiero agregar una gema de Ellen G. White que complementa lo que el pastor ha dicho. En Lugares Celestiales, en la página 15 de septiembre, dice: nuestro Padre Celestial no aflige o lastima voluntariamente a los hijos de los hombres. Tiene su propósito en el torbellino y en la tormenta, en el incendio y en la inundación. El Señor permite que vengan calamidades sobre su pueblo para salvarlo de mayores peligros. Desea que cada uno examine su corazón estrecha y cuidadosamente, y entonces se acerque a Dios para que Dios pueda acercarse a él. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él ve peligros que nos amenazan, que nosotros no podemos ver. Es el dador de todas nuestras bendiciones. Amén. Creo que esto resume lo que estamos en este punto mencionando, cómo Dios en su misericordia se manifiesta en estas 2 historias. Muchas gracias, pastores. Estamos llegando al final de este punto, cuando Dios convierte el mal y en bien. Y bueno, qué mensaje de esperanza y de aliento para nosotros. Amén. Qué mensaje de aliento en medio de circunstancias difíciles. Los propósitos de Dios Amén. van a prosperar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es por lo que nosotros hayamos hecho. José era un buen muchacho, pero también tenía lo suyo. Tamar era una mujer que simplemente quería que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Y en medio de esas circunstancias, Dios interviene misericordiosamente y cumple su propósito. ¿Qué nos hace pensar que no lo hará con nosotros? Amén. Alabemos su nombre por esa bondad y misericordia de Dios. Vamos a hacer una pausa. En un momento volvemos para cerrar esta interesante lección. La reproducción forma parte de la vida. Desde temprano aprendemos a multiplicar. En familia vemos los efectos de la multiplicación. En los negocios, con dedicación y trabajo, también es posible multiplicar. Multiplicar es transformar lo más en mucho más. Jesús, cuando estuvo aquí, multiplicó panes y peces, pero más que eso, multiplicó discípulos. Al principio fueron 12, a estos se le sumaron 70, 120, 500, 3000 y más, muchos más. La orden es la misma hoy. Vaya, enseñe, bautice y haga discípulos, y ellos harán otros. Discípulos que se multiplican forman una iglesia saludable. Al final, lo que queremos es una iglesia con miembros o discípulos, las puertas del fondo abiertas o cerradas. Los miembros esperan panes y peces. El discípulo es un pescador. Los miembros se apoyan. El discípulo ayuda. El miembro espera. El discípulo visita. El miembro quiere ir al cielo. El discípulo quiere ir y llevar personas para el cielo. Los discípulos oran, se relacionan y cumplen la misión con nuevos discípulos. Todo eso porque los discípulos no solo suman, se multiplican. Fue así que lo hizo y así quiere que lo hagamos.
hemos llegado al final de esta lección número 11 que se ha titulado José, experto en sueños. Y bueno, el punto número 3 es eso, pastor, experto en sueños. José es un experto en sueños. Y bueno, nosotros vemos que lo que ocurre en el capítulo 38 ocurre cronológicamente con lo que está pasando José ahora en el capítulo 39, cuando es vendido como un esclavo. Y hay algunas lecciones que tenemos que resaltar de este hombre, de este niño mimado que se está convirtiendo en un hombre. Y tiene que ver con esa integridad, Pastor Yolman, ese temple, ese carácter de José que le permite mantenerse en una esfera donde él siempre está viviendo en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, exactamente. Me parece a mí que el analizar el carácter de José en este contexto es muy importante. Dicen que el carácter de una persona se prueba o dándole el éxito o poniéndolo a prueba. En el fracaso. Dificultades, en el fracaso. Ahí es donde el carácter realmente surge. Y creo que José pasó por esos dos momentos. Me llama la atención el capítulo 39 de José, de Génesis respecto a José. Comienza y termina prácticamente de la misma manera. En el versículo 2 dice, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Y el versículo 23, el último versículo, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Es decir, habla de una bendición que acompañaba a José. Evidentemente, cuando José llega, ese viaje debió haber sido un viaje de evaluación, un viaje de recordar, un viaje de pensar qué va a pasar conmigo, y llegar y seguramente lo pusieron de pie ahí junto con los otros esclavos, como lo hacía la gente que los iba a comprar, los examinan, ahí está José como un objeto prácticamente, y debió haber pasado por momentos de suprema angustia. Esta descripción habla del resultado de esa fidelidad de José, pero seguramente fue tratado mal como esclavo, pero Dios en medio de esa circunstancia lo mantuvo firme. Y hay algo que a mí me llama la atención respecto a esta circunstancia, es que José tenía dentro de sí herramientas, a pesar de venir de un hogar disfuncional, de venir de tantos problemas que acabamos de mencionar. José en su interior, Dios había puesto herramientas en su corazón, la enseñanza de sus padres, los principios que había aprendido en su hogar. Ahora era momento de ponerlos en práctica, ¿no? Dejar de ser un niño mimado, y ahora tenía que aprender a depender de Dios, porque no había nadie que lo consintiera allí. Yo creo que también podemos encontrar ahí el hecho de que José tenía muy claro que todo lo que él tenía, lo que él había obtenido aún en circunstancias adversas, procede de Dios. Y yo creo que eso también es un elemento para poder comprender, porque vemos claramente lo que tú has dicho, Pastor Yolman. El versículo 2 del capítulo 39 dice, pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. O sea, Dios está bendiciendo a José en medio de dificultades, en medio de la esclavitud. No olvidemos que está esclavo aquí, ¿verdad? En ese medio de situación de que fue vendido y comprado por esta gente en Egipto, él está prosperado. Y algo que me llama la atención mucho es cuando José es encarcelado injustamente por el asunto de esta mujer, y él se rehúsa a estar con ella y lo acusa, ¿verdad? Ella ante su esposo. Es puesto en la cárcel injustamente, como sabemos muy bien, pero me llama la atención 3 elementos que suceden en la cárcel que yo creo que pueden ayudarnos a comprender lo que experimenta José. El 39, versículo 21 dice, primera referencia que yo puedo encontrar, dice, pero el Señor estuvo con José. Y yo creo que tenemos que comprender y resaltar
que Dios está con nosotros, mis hermanos pastores, Dios está con nosotros. En medio de una circunstancia adversa, dice aquí la Biblia que Dios estuvo con José. Segundo elemento de ese mismo versículo 21, le extendió su bondad. ¿Verdad? Le extendió su bondad. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Es decir, qué impresionante que Dios en su infinito amor y los planes que tiene para con José y para el pueblo de Israel también en el futuro, ¿verdad? Y ya incluimos también ustedes y yo, porque aquí estamos involucrados, porque de aquí va a surgir todo el contexto del pueblo de Israel, el Mesías y todo lo que representa esto y la salvación para ustedes y para mí. Y aquí encontramos que Dios les tiende su bondad. Y la última elemento es, y le dio gracia en ojos del jefe de la cárcel. Qué interesantes tres elementos que nos pueden ayudar a comprender que Dios puede actuar, Dios puede bendecir, aún en medio de la adversidad. En este caso en José, en la cárcel. Amén. Pastores, el estudio de la lección hace referencia a que José experimentó esa sensación de abandono por parte de Dios. Las circunstancias adversas hay veces que nos hacen sentir eso. Sin embargo, lo que dice el pastor Job ahí en el versículo 21, en mi versión dice, no dejó de mostrarle su amor. Y esa es la razón. Yo quiero preguntarles, pastores, ¿de dónde José toma la decisión? ¿En qué momento José toma la decisión de mantener su integridad personal? Esa integridad le ha costado. Sus hermanos hablaban mal de él, lo criticaban. Esa integridad lo hace que, como mencionaste muy bien, pastor, vaya injustamente a la cárcel. Y sin embargo, él se mantiene firme, él se mantiene con esa decisión. ¿En qué momento ocurre? ¿Cómo ocurre? A mí me parece que mientras José va a Egipto, en esa circunstancia tan difícil, yo me lo imagino, ¿no? El carruaje de los ismaelitas, mirando, ¿no? Cómo pasa por esas tierras que él ya conocía, sabe que no va a volver a ver a su padre, a sus hermanos. Eso le permite a José tomar decisiones. José tenía que decidir si las circunstancias iban a dominar su vida o si él iba a poner su confianza en Dios como su padre le había enseñado. Evidentemente, en medio del hogar que ya analizamos de José, su padre se preocupó por enseñarle a José quién era el Dios verdadero. José desde niño había escuchado la manera como Dios se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob, su padre. Así que ahora José tuvo la oportunidad de tomar la decisión por sí mismo, de mantenerse fiel sin importar cuáles fueran las circunstancias que le esperaban en Egipto. Es una situación de decisión personal. Y a mí me llama la atención esa parte, porque a veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de culpar a las circunstancias. Es que como me fue así, entonces yo tuve que tomar esta decisión. Es que me presionaron, es que esta circunstancia, es que si no perdía mi trabajo, es que si no me iba mal con fulano. Y las circunstancias toman cuenta de nosotros y no nos dejamos guiar y no confiamos en Dios en medio de las circunstancias difíciles. José no tenía como excusa ninguna circunstancia. Él se mantuvo firme y por eso Dios también le agregó su bendición. Pastor, finalmente, este experto en sueños, todo lo que vivió en algún momento en su juventud, parece que Dios lo estaba preparando, pastor, porque finalmente llega a la cárcel y allí fortuitamente se encuentra con dos personajes que tienen sueños y bueno, Jacob decide compartirles el significado decide compartirle el significado de sus sueños, pastor. Sí, definitivamente tanto
el jefe, ¿no?, de los panaderos que encontramos ahí, el jefe también, el del vino, ¿verdad?, que también se encuentra ahí, hace una preparación para la escena posterior del faraón y los sueños que también él tiene, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que el faraón tiene 2 sueños, ¿verdad?, de las vacas gordas y las vacas delgadas y feas, ¿no?, que tragan una a la otra, y las espigas que también están abundantes, otras que están secas y devoran las secas a las abundantes, y no sabe qué significa esto. Y el faraón está preguntando, ¿quién puede ayudarme a interpretar esto, verdad? El versículo 15 del capítulo 41 dice así: y faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero oí decir que tú oyes sueños y los interpretas. ¿Por qué lo oyó? Por los jefes del panadero y de los que... O sea, parecía ser que circunstancialmente, pero en realidad es un asunto providencial. Dios está actuando de manera específica y concreta para cumplir el propósito para con José. Hay un elemento, pastor, gracias, pastor. Hay un elemento en los sueños de José que se repite en la vida de José y que se repite en el faraón. Y es esa, perdón por la redundancia, es esa repetición. Exacto. José recibe 2 sueños que se repiten, 2 formas distintas, y el faraón recibe 2 sueños. Pastor, ese es un momento para que José pueda exaltar el nombre de Dios. Sí, evidentemente aquí está Dios guiando a José mediante estos sueños. Ahora sí podemos decir José es un experto en sueños, porque la primera ocasión en que José revela sus sueños no le va bien. La primera ocasión en que José revela sus sueños, su padre lo regaña, sus hermanos lo odian más y terminan casi matándolo. Pero en esta ocasión, Dios ahora le revela estos sueños a estas personas, primero al copero y al panadero, y al copero, que fue el que le fue bien, es el que le recuerda a este faraón, y entonces Dios sigue guiando la vida de José a través de estos sueños. Es decir, vemos que no es asunto de José. José se portó bien, José se mantuvo fiel, así es. Pero él no puede ir más allá de eso. Es Dios el que está por arriba de las circunstancias de José. Es Dios el que mueve los hilos de la vida de José. Es Dios el que le manda los sueños a estos 2 compañeros de prisión. Es Dios el que envía los sueños al faraón, porque Él tiene preparado ya un destino para José. Y no solamente para José. Dios está pensando no solo en José, está pensando en su familia y está pensando en toda la región. Es decir, aquí es donde encontramos, y yo me preguntaría, si José hubiese caído sexualmente frente a la esposa, frente a las insinuaciones de la esposa de Potifar, si José hubiese maldecido a Dios y se hubiese renegado por caer en la cárcel, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Seguramente la vida de José se hubiese torcido hacia otro lado. Dios hubiese salvado lo que tenía que salvar, porque Dios es Dios y Él manifiesta exactamente su soberanía. Pero la vida de José se hubiese echado a pique. Pero si hay una lección importante en la vida de José para nosotros, es que debemos mantenernos firmes, tanto cuando nos va mal, como cuando nos va bien. No olvidarnos de que Dios es el que guía nuestra vida. Gracias, pastor. Dice el comentario de la lección ahí en Patriarcas y Profetas, página 214, dice, José no tenía esperanza de vindicación ni perspectiva de libertad. Como dice, hay un escritor que ahorita no recuerdo su nombre, era el peor momento y era el mejor momento. Es decir, era el peor momento porque él está en una cárcel hundido. Está allí, nadie sabe, olvidado. No aparece en el panorama. ¿Quién es? Solamente el carcelero sabe y el copero. ¿Saben quién es José? Y por supuesto Dios. Y por supuesto Dios. Y es el peor momento porque el faraón tiene el sueño, nadie puede interpretárselo, pero es el mejor momento. Un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que ha vivido siempre en la presencia de Dios,
listo para dirigir a las personas a Elohim, al Dios Todopoderoso, Pastor Job. Maravillosamente eso que has dicho, Pastor, creo que nos ayuda a comprender que lo que José comprendió, que todo lo que él era y lo que estaba viviendo tenía un propósito de Dios y era por Dios. Y creo que el versículo 16 del capítulo 41 resume esto que has dicho. Dice, José respondió a Faraón, no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Aquí este versículo creo que nos pone el cuadro adecuado que ustedes y yo debemos también tener, porque debemos comprender que todo lo que somos, todo lo que sucede en nuestras vidas y procede en nuestras vidas para bendición de nuestras vidas, procede de nuestro Dios. Y es por Él. Amén. Es por Él y para su honra y su gloria. Y José comprendía eso, pastor, precisamente, y creo que por ello vemos que Dios le bendice grandemente. Amén, amén. Pastor Jolman, ¿alguna palabra para concluir este estudio? No sé, si estás pasando por una crisis, si estás enfrentando una dificultad, un desafío, la vida de José debe ayudarte a recordar que puedes hacer una resolución. Me gustan las palabras de Helen White en Educación, páginas 51 y 52, que dice que mientras él iba camino a Egipto, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del Cielo. Amén. Así que estás en la prueba, tú puedes hacer esa resolución de mantenerte fiel a los principios divinos y dejarle el resultado de esa prueba a Dios. Amén. Ahora, si te está yendo bien, si estás siendo bendecido, si eres muy talentoso o talentosa y si a causa de eso Dios te ha prosperado, entonces recuerda darle la gloria a Dios. Amén. El único responsable de tu éxito y de tus bendiciones es Dios. Y dale la gloria en tu vida a Él. Esas serán mis palabras. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos en esta lección. Gracias por su aportación a este estudio. Pastor Job, no podemos terminar esta lección sin dar una palabra de orientación para los maestros de escuela sabática. Creo que podemos resaltar 3 puntos para enfatizar de todo lo que hemos dicho, para poder juntos comprender esto y resumir la lección en la clase ahí en el sábado. Primer punto es comprender que la actitud que tenemos ante la familia debe ser una actitud de humillación, de humildad, de restauración. Y aunque haya problemas familiares, si tomamos una actitud así, creo que podremos avanzar en nombre del Señor. Segundo elemento que creo que hay que resaltar es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y para nuestra familia, y que Él ha de cumplirlo, y que es importante que ustedes y yo escuchemos su palabra para poder lograrlo en su nombre. Y tercero, creo resaltarlo, lo mencioné hace un momento, reconocer que todo lo que somos procede de nuestro Dios y que por lo tanto Él merece honra y gloria. Y creo que bajo estos pensamientos que resaltemos podremos entender la lección completa de José y aplicado a nuestra vida personal. Que Dios nos ayude a poder hacerlo. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos en este estudio. Voy a concluir leyendo un párrafo del Espíritu Profecía, Patriarcas y Profetas, página 238. Los hombres a quienes Dios favoreció y a quienes confió grandes responsabilidades fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados. Tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros para que nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiese presentado como personas intachables, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cómo cayeron en la tentación como nos ha ocurrido a nosotros, y cómo sin embargo se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios. Amén. Nos anima a nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Así como ellos, aunque algunas veces vencidos,
recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios. También nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Amén. Amén. Maravilloso Amén. Dios al que nosotros servimos. José era un experto en sueños porque vio el sueño de Dios en su vida y no permitió que nadie le arrebatara ese sueño. No permitas que nadie arrebate el sueño que Dios tiene para su vida, ni las circunstancias, ni el éxito, ni los detalles familiares, ni las situaciones que están ajenas afuera de nosotros. No permitas que nada te arrebate el sueño de Dios para su vida. Podemos, por el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio. Un grupo pequeño es para todos, sin importar cómo eres, quién eres o de dónde vienes. Es invitar amigos a tu casa para disfrutar divirtiéndose y compartiendo. Pero lo principal es la instancia de hablar de Dios y aprender de su palabra. No es un lugar con un púlpito y solo escuchar, es completamente diferente. Se trata de cercanía, relacionarse y crecer espiritualmente. De esta manera podemos construir un puente entre la casa y la iglesia, llevando nuevos miembros o a quienes se han alejado de Dios. El grupo pequeño lo forman personas como tú y yo, pastores y amigos. Todos pueden estar en un mismo grupo. Abramos nuestras puertas para que nadie esté solo en la iglesia, sino rodeado de amigos en quien confiar y fortalecerse unos con otros, porque mejor son dos que uno, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Eclesiastés 4, 9 al 10. Únete a un grupo o inicia uno con tus amigos e invita a quien esté solo. Que Jesús sea tu primer invitado.